tres tipos de transmisión del calor por conducción: convección y radiación. Radiación y efecto invernadero. ¿Alguien sabe qué es un invernadero? Creo que usted había explicado, profe. Sí, ya explicó el profesor eso. ¿Y qué era? Yo Profe, no, sí, yo vi varios que son tipo carpas que mantienen, digamos, en la temperatura de cierto tipo de frutas o verduras en épocas que no son, o sea, en época que no es del tomate, ellos igual, pero en invierno, no sé, Sí, es eh, así. lo mantienen. claro, yo no sé si le había preguntado, profe, Ujú. creo que no, Muy bien, Samuel. que era como simular el ecosistema de cierta fruta o verdura cuando no era el momento de la temperatura real, digamos. Exactamente. Muy bien. Tiene una idea de lo que es un invernadero, entonces, una especie de sistema aislado, cerrado, que no intercambia energía con el medio y que mantiene una temperatura promedio de ese invernadero, de manera que las especies vegetales presentadas en forma de plantines puedan sembrarse durante todo el año, es decir, aprovechar toda la época invernal, digamos, También, aunque especies vegetales tienen vida normal en la época estival. Entonces, en invierno también se mantiene la producción para generar algún tipo de beneficio económico, ¿no? Eh, pero esencialmente pasa por ahí. Y eso en la cuestión de la producción en términos económicos, pero en el tema del ecosistema es como un mini mundo, digamos, que mantiene la temperatura promedio que necesitan esas especies vegetales para poder empezar a crecer y obviamente después producir en cantidad y calidad. Esto es lo mismo sucede con la radiación y el efecto invernadero. La Tierra tiene como una especie de filtro gigantesco alrededor de la Tierra, que está constituido por un elemento que se llama ozono, esencialmente, ¿no? Más allá de otras sustancias. Pero esto fundamentalmente tiene que ver con el ozono, que es una especie de filtro natural que impide que ingrese la totalidad de la radiación y que sea expulsado o repelido o reflejado el 30% de la radiación que viene del Sol. ¿Tá? El 70% empieza a ingresar y produce y provoca, por ejemplo, los ciclos del agua, la fotosíntesis, eh, la generación de oxigenación y desoxigenación en la Tierra, de manera que el ecosistema necesita de una temperatura promedio entre 15 y 25 grados. Y este subsistema, dentro del sistema terrestre, tiene que ver con el efecto invernadero y la radiación, porque si ingresa más radiación de lo usual, el problema es que va a generar un deshielo en el sector antártico y el sector ártico, los polos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a inundar las zonas costeras y obviamente las ciudades costeras tienen esa particularidad porque aprovechan ese recurso natural que es el agua para la producción de industria y demás. ¿Está? Los procesos industriales necesariamente necesitan agua. Todos los procesos industriales necesitan agua. Por eso necesita un tratamiento de agua particular. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Para la producción de Coca-Cola, ellos necesitan el ingreso de agua para procesos netamente industriales. Entonces el agua ingresa, recorre todo el circuito industrial, ¿no? El circuito de procesos industriales específicos para la producción de la que ellos son responsables, que sería la Coca-Cola en principio, pero durante ese proceso puede haber, desde el punto de vista químico, algún tipo de trazas o de pequeñas cantidades infinitesimales de sustancias que puede contaminar el agua. Entonces el agua tiene que ingresar, eh, producir o provocar los procesos propios de la elaboración del producto que esa empresa produce y tiene que salir como agua. Así como entró el agua, tiene que salir. Eso se llama tratamiento de efluentes. Lo hacen acá
en Coca-Cola y necesitan obviamente mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque tienen que medir los niveles de pH, niveles de basicidad y acidicidad, de acidez, perdón, de la sustancia, y también no tienen que llevar otra vez al río, porque esto entra y sale, digamos, como una especie de flujo de energía de un sistema, ¿no? Y no tienes que salir con trazas ni de arsénico, ni de mercurio, ni de plomo, ni de sustancias de metales pesados, porque eso va a contaminar y generar algún tipo de problema en la población. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el control a partir de organismos bromatológicos de la provincia y de la municipalidad, de manera que el tratamiento de efluentes tiene que ser siempre coordinado, ¿no? Y tiene un protocolo, obviamente tiene que tener unos valores normales de producción de metales que no afecten a la población en términos de su salud, ¿no? Profe, Entonces se llama tratamiento de efluentes. Entra el agua, se trata el agua al salir y tiene que salir de la misma manera, es decir, sin contaminante que generen algún tipo de enfermedad. Y eso lo tienen que hacer ellos, con el monitoreo, obviamente, de bromatología de la provincia o de la municipalidad. ¿Sí? ¿A una? en ese caso el agua entra y sale, pero sale la misma cantidad. No, seguramente no, la cantidad no es, ellos deben pagar un canon para el consumo de agua, seguramente. Lo que le interesa justamente al municipio o a la provincia o al estado provincial y municipal es que eso no contamine finalmente a la población. Nosotros también tenemos un consumo de agua, pero pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Las facturas de agua de manera de consumir una determinada cantidad. Lo que no podemos es contaminar el medio ambiente. Ese es el tema. Bien, atiendan. Pero ¿y quién contamina entonces o quién genera los denominados agujeros en la capa de ozono? Hay sustancias, por ejemplo, el metano, el clorofluorocarbono o el dióxido de carbono, incluso el dióxido de azufre, que generan como agujeros porque reaccionan con el ozono y producen las denominadas lluvias ácidas y producen por reacción con estos gases que están en la atmósfera ácido. ¿Verdad? Entonces el ácido que se produce caen después sobre las ciudades, por lo tanto afectan de alguna manera el ecosistema. ¿Cuáles son los que directamente reaccionan con el ozono? En general los aerosoles o repelentes, incluso una sustancia que refrigera los transformadores de luz eléctrica que son derivados del cloro, se llaman clorofluorocarbonos. Tienen cloro, tienen flúor y tienen carbono en su composición química, y estos son realmente muy corrosivos, ¿no? Muy perjudiciales porque directamente reaccionan con el ozono y producen algún tipo de perforación en la capa, ¿no? La pandemia lo que produjo, lo positivo dentro de lo nefasto que es y que sigue siendo, es justamente que se limitó el movimiento de vehículos y producción a grandes escalas de las industrias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad que no se ve ni los edificios por el smog que hay, es decir, como la neblina negra que hay producto de la polución ambiental, cuyos responsables son los vehículos y obviamente las grandes industrias en estas capitales tan importantes del mundo. Ahora se ve en los edificios porque el movimiento es más limitado, la producción a nivel industrial también se ha limitado, entonces era como una limpieza del ecosistema en términos de contaminación ambiental. Secoto, ¿qué quería apuntar? ¿Qué quería decir? Sí, profe, cuando hablaba de México, lo que pasa es que la capital se encuentra ubicada justamente entre dos montañas, tipo en un pozo, entonces no sube el, Eso tiene que ver con la densidad y la ubicación también, ¿no? claro, por eso Pero, tanto. claro,
se hace un tanto difícil, pero al construir estas ciudades uno tiene que tener en cuenta también esa característica que pueden tener los gases, no subir y quedan como suspendidas, como una mezcla heterogénea suspendida y que contamina naturalmente el sistema, digamos, de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Pero ojo, está a cierta altura del nivel del mar, bastante alto está. Eso también ayuda a que se produzca este fenómeno. Bien. Conductores y aisladores del calor. Hay algunas sustancias, y esto puede explicar un poco por qué nosotros nos abrigamos cuando hace mucho frío, ¿no? Algunos buenos conductores, en realidad los metales son buenos conductores del calor. ¿Por qué? Por su estructura química, que tiene electrones libres, y los electrones son partículas que están en el átomo y que quedan como sueltas, ¿no? Y el ejemplo siempre, el que doy es el mismo. Es decir, imagínense en un playón de un regimiento los soldados que están dando vueltas ahí caminando. Después viene el sargento y los ordena, le hace formar filas, ¿no? En un orden determinado. Entonces, una vez que forman fila, dice, bueno, vista derecha, y empiezan a caminar, desfilar para el lado derecho. Bueno, estos soldados serían los electrones, que primero están en forma desordenada, dando vuelta por todos lados. Y el sargento que viene los ubica, los direcciona y y lo hace desfilar en un sentido determinado, es una pila. En física se llama fuerza electromotriz. Esa pila, a nivel físico, genera una diferencia potencial, es decir, un desplazamiento, genera como una especie de camino en donde los electrones van de zonas más altas a zonas más bajas, digamos. Hay una diferencia de altura, ¿no? Y entonces el desplazamiento siempre es en un sentido determinado. Esos electrones sueltos, ubicados en forma anárquica, en posiciones indefinidas, son los que le dan esta propiedad que tienen los materiales de ser buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿verdad? Porque tienen electrones libres dando vuelta. Entonces, y aquellos que no conducen muy bien o lo hacen muy poco, en forma significativa, son justamente, ¿cuáles son? Se los denomina aislantes o aisladores. El aire, el plástico, la madera, el telgopor, son sustancias aisladoras o aislantes. Y los metales, en contraposición, son sustancias que naturalmente conducen muy bien la corriente eléctrica, ¿está? Bueno, un artefacto que se puede asimilar a una especie de sistema aislado sería un termo. También está en el apunte que yo les di. Un termo tiene un vaso interior transparente de vidrio, ¿no? Espejado. ¿Y cuál es la función del vidrio dentro del termo espejado? ¿No? Como un tubito, como un vaso, que mantiene la radiación, es decir, conserva la temperatura del agua caliente, en este caso el agua hirviendo, ¿no? Después tiene un espacio vacío y después tiene está recubierto por un plástico, ¿no? Entonces, fíjense, y ahí está lo importante, que va a explicar también por qué usamos mucha ropa en el invierno. La primera pregunta que yo les hice, para entender un poco esa pregunta. Tenemos entonces un vasito que refleja la radiación, un vasito de vidrio. Después tenemos vacío y después tenemos el plástico. Entonces se mantiene la temperatura del termo porque entre el vaso de vidrio espejado y el plástico hay vacío. ¿Y el vacío es aislante o es conductor? Aislante, profe. Muy bien, es aislante. Y al aislar impide que se produzcan los fenómenos de convección y conducción. Por lo tanto, no hay transferencia de calor. Entonces, el termo mantiene medianamente su temperatura, ¿no? Digamos,
finalmente es el agua el que mantiene la temperatura a distancias de este sistema de vaso de vidrio vacío y plástico. Entre el vaso de vidrio y el plástico no hay transferencia porque la conducción necesita un medio, que sería un material para transferirse, y la convección también. ¿Tá? Entonces, como no hay transferencia de calor, se mantiene el agua dentro del termo, ¿no? Lo caro del termo seguramente es, ¿por qué? Porque necesita inyectarle espacio vacío, es decir, sacarle el aire que tiene, por lo tanto debe ser caro por eso. Bueno, atiendan. Otra cosa. Fíjense que en general, la temperatura corporal del cuerpo humano oscila entre 36,5 y 37 grados. ¿Tá? La temperatura corporal oscila entre 36,5 y 37 grados, siempre. Si es por debajo de esa temperatura o por exceso de 37 grados, 37,1, ya eso patológicamente y orgánicamente significa que hay algún tipo de enfermedad, es decir, alguna infección que te puede generar el aumento de la temperatura, es decir, la fiebre, ¿no? O algún otro tema que tenga que ver con la disminución de la temperatura, ¿tá? Entonces, una medida, digamos, térmica cuando tenemos fiebre de algún tipo de enfermedad, ¿tá? Repito, 36,5 y 37 grados la temperatura corporal. Que eso osciló muy poco durante la vida de ustedes, desde que son bebés hasta el ser adulto, esa temperatura oscila muy poco, no cambia mucho, ¿tá? No es que cuando era bebé tenía otra temperatura y cuando soy grande tengo otra. Se mantiene medianamente. Solamente hay algunos animales como los reptiles, los anfibios y los peces que se adaptan a la temperatura ambiente. Es decir, toman la temperatura del medio ambiente, y las aves y los mamíferos, entre ellos nos encontramos nosotros, la temperatura nuestra siempre se mantiene entre esos intervalos de valores, 36,5 y 37 grados. ¿Está? Ahora, la pregunta era, ¿por qué te pones mucha ropa en un día frío? ¿Por qué te pones mucha ropa en un día frío? Y atiendan, para sumarle a esto, fíjense, los tejidos de lana, los tapados de piel, los acolchados de pluma, abrigan, ¿está? Pero transmiten el calor. Los tejidos de lana, los tapados de piel, los acolchados de pluma, abrigan, pero transmiten el calor. No, profe. ¿Por qué? Porque no emanan energía como para irradiar calor. Aísla. Aísla, muy bien, aísla. No puede salir calor solo de un saco de lana o de plumas o algo de eso. Puede mantenerlo, pero ellos no producen calor. Me falta una información que no... Aísla del ambiente frío. ¿Y saben por qué lo aísla? Repito, los tejidos de lana, los tapados de piel, anotan, los alcolchados de pluma, aíslan porque retienen mucho aire. Retienen mucho aire. ¿Entienden? Retienen mucho aire. ¿El aire qué era? ¿Conductor o aislador o aislante? Aislante, profe. Aislante. Muy bien, aislante. Entonces, como retienen mucha cantidad de aire estos abrigos, ¿qué es lo que pasa? El calor corporal, que oscila entre 36,5 y 37 grados, es mayor que el medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Está? Imagínense en un día de frío, 10 grados, obviamente el calor que genera el cuerpo se va a desplazar hacia el medio ambiente. Al abrigarnos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de retener esa temperatura que no se disipa el medio ambiente, porque si no, el cuerpo va a tomar la temperatura del medio ambiente y nosotros nos vamos a morir. ¿Entienden?
Cuando hay una disipación, una pérdida de ese calor, nosotros sentimos frío. Ahí está la sensación de frío. Cuando se disipa el calor de alguna forma y no nos abrigamos, seguramente uno va a tener la sensación de frío. En realidad el frío físicamente es la ausencia de calor, es decir, no hay calor en ese cuerpo o en ese objeto. Entonces uno siente calor porque se va perdiendo, se disipa el calor del cuerpo en ese caso. Y los abrigos impiden a partir de que de determinados abrigos que tienen cierta cantidad de aire, que se produzca, recuerdan el termo, se produzcan los fenómenos de convección y conducción y empieza a disiparse la temperatura corporal. Es decir, finalmente uno mantiene la temperatura corporal utilizando estos abrigos que tienen aire en su interior, que es un no conductor o aislante, digamos, esa temperatura se mantiene, ¿no? Si yo siento frío es porque obviamente se está disipando en algún punto la cantidad de calor que tiene el cuerpo. ¿Está? Bueno, atiendan. ¿Vieron que las casas en el pasado se construían con ladrillos comunes? Hoy, ¿cómo se construyen? ¿Cuál es el material con que se construyen en general las casas? ¿Con ladrillo? Ladrillos huecos. Hueco, Cerámico. ladrillos cerámicos. Cerámico. Cerámicos, muy bien. Ladrillos cerámicos, ¿está? Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar el ladrillo cerámico a diferencia del ladrillo hueco? Se construye más rápido. Exactamente, muy bien. Se construye más rápido en términos de Por el la calor. cuestión económica, digamos, para pagarle menos a la mano de obra, digamos, ¿no? Porque el material siempre lo voy a... Pero el punto de vista físico, ¿Son aislantes, profe? Aislante de temperatura. ¿por qué? Porque mantienen la temperatura del ambiente adentro de la casa. ¿Y por qué mantiene la temperatura dentro de la casa? Porque tiene una doble capa, profe. ¿Cuál es? El agujero ese que tiene... Por el vacío, profesor, el sí. vacío que tiene el ladrillo. Sí, el vacío o el aire que queda ahí, ¿no es cierto? Sí. Bien, atiendan. ¿Cuál es el análisis concreto que se hace? Entonces tenemos una pared. Día estival promedio, 36 grados afuera. Ladrillo cerámico, revoque y la pared interna. El calor de afuera es diferente a la temperatura que recibo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque hay radiación, ladrillo, el espacio que tiene aire dentro, y recordemos que el aire, como no conduce el calor, o lo conduce menos que cualquier otro material, pasa cierta cantidad. Si pudiera hacerse vacío, ojo, si pudiera hacerse vacío en el ladrillo hueco, obviamente va a ser más fresco, ¿o no? Recordemos el termo tiene un espacio vacío entre el recipiente de vidrio espejado y el plástico. En este caso, ¿qué es lo que queda en el ladrillo cerámico? Aire retenido. Aire retenido. Y como el aire es poco conductor del calor, entonces se siente más fresco dentro de la casa. Y pensado en esto, en términos de procesos termodinámicos, también se diseñó y se construyen los ladrillos cerámicos, con esta doble función. No solamente para hacerlo más rápido, en términos de menor cantidad de ladrillos e incluso estéticamente, digamos, más presentables, sino también desde el punto de vista físico-químico, que tiene que ver con la no transmisión del calor por ciertos materiales, como en el caso del aire, que no conducen el calor por su composición química, ¿cierto? Bien, entonces el ladrillo cerámico ayuda a que los espacios físicos internos sean un poco más frescos. Y
Las membranas impermeabilizadoras, que tienen una especie de coloración plateada, ¿en qué ayudan? No solamente a que no ingrese agua, abrí, sino, ¿qué pasa con las membranas impermeabilizadoras? Refractan la luz, profe, la luz solar. Exactamente. Ahí en realidad reflejan la luz. La refracción tiene que ver con otra cuestión, pero es cierto, reflejan la luz por esa pintura plateada, ¿no? Acuérdense que en días calurosos, ¿qué aconsejan los médicos en general? Utilizar ropa liviana y blanca, ¿no? Porque el blanco, ¿qué pasa? Hace la veces de un espejo, refleja la luz o la radiación, ¿no? Y en día frío, ¿qué es lo que es aconsejable? Ropa más oscura, ¿por qué? Porque el color oscuro, el color negro absorbe, ¿no?, el calor y por lo tanto uno puede tener un poco más de calorcito dentro del organismo. Entonces, la membrana impermeabilizadora no solamente impide el ingreso de agua, sino también generan un espacio, un recinto interno más fresco, producto de que la radiación que incide en el techo, un porcentaje mayor es reflejada por la propiedad que tienen estos cuerpos de hacer la veces de un espejo que reflejan la luz, cambian el sentido de la dirección de la luz y generan un clima en términos de temperatura, un medio ambiente más bueno, digamos, para vivir, ¿tá?, dentro de la casa, ¿no? Entonces tenemos, al costado tenemos ladrillos cerámicos y arriba tenemos membranas impermeabilizadoras, ¿no? Y sumado al aire, se supone que eso tiene que ser un lugar más fresco, ¿no? Lo que no sucede con otros materiales, ¿está? Pues ahí tenemos la explicación de por qué se utilizan estas membranas, ¿no? Por reflexión de la luz, generan un ambiente más confortable y más fresco. ¿Por qué nos abrigamos? Básicamente para conservar la temperatura corporal que oscila entre 36,5 y 37 grados. Es decir, si se empieza a perder el calor humano, empiezo yo a tener frío. Entonces lo que tengo que hacer es abrigarme. Si yo tengo frío en el pie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme una media de lana, y la lana tiene como burbujitas de aire, y esas burbujitas de aire contenidas en una media de algodón impiden que la temperatura corporal se disipe al medio ambiente y yo tenga la sensación de frío. Esa es la cuestión. Chaco, Bueno, somos ¿alguna todos pregunta? y todos tenemos los mismos derechos. Viejos, gordos, indios, negros, pobres, putos, tortas, trabas. Todos somos seres humanos y vivir mejor se trata de No eso, tengo de que ninguna nos pregunta, respetemos profe, entre pero todos. ahora entiendo por qué generalmente las casas con techos muy altos son frescas también. Sí, O sea, casas tiene que que ver con eso. son... Profe, hay Sí. personas que usan el machimbre, o sea, tienen techo, le chapa y le ponen el machimbre como aislante también del calor y del frío. Exactamente. Eso en realidad tiene que ver con como la chapa de zinc es un metal que tiene una aleación de zinc, ¿no? Y el zinc lo que tiene es retarda, si se quiere, en algún punto la oxidación que sufren las chapas, porque ahí entra en contacto con el sol, el agua y el viento. Y obviamente se va a empezar a oxidar. Eso retarda, digamos, la oxidación. Y también genera en la zona cercana a la chapa calor, ¿está? ¿Y qué es lo que se hace con el machimbre? Bueno, se trata de que ese calor genere una zona casi de calefacción dentro del espacio físico. Entonces se ponen chapas machimbres, ¿está? Cuando se pone machimbre a una cierta distancia, pero ojo, cuando pongo las chapas, el fluido que está latente ahí se va a escapar por los agujeros. O si no, se pone una especie de ventilación, de manera que por esa ventilación circule el fluido caliente, el vapor caliente,
producto de la interacción del sol con las chapas de zinc, ¿no? Obviamente al tiempo las chapas, los techos de machimbre van a empezar a sufrir el calor, se van a empezar a doblar, se van a empezar a decolorar, y bueno, esto tiene que ver con los usos, ¿no? Ahora se está reemplazando estos machimbres por algún tipo de material plástico, y una cierta distancia entre el techo y el machimbre, o el techo, o el material plástico, que hoy se utiliza como una especie de cielo raso nuevo, digamos, ¿no? Pero básicamente tiene que circular el calor que está entre la chapa y el machimbre para que eso para que el machimbre tenga un tiempo de vida útil importante, unos 10 o 20 años. Si no, se doblan todo y los machimbres se tienen que cambiar, ¿no? Se ve la acción del calor porque se empieza a decolorar el machimbre. Si uno lo pinta de un color determinado, empieza a tener otra coloración. Bueno, esto es producto natural de la acción del calor y la poca disipación de ese calor que está entre la chapa y el machimbre. Si tiene cierta ventilación, obviamente va a circular con una mayor fluidez en esa zona y el tiempo de vida útil del machimbre va a ser más que cuando no circula. Esto es así, ¿no? Bueno, atiendan. Otro concepto que está asociado a esto tiene que ver... perdón, ¿ustedes tienen después clase a las 7:30 o no? ¿O a las 7:20? Hasta las 7. Pedagogía, tenemos profe. Hoy tenemos hasta las 7:20. ¿Pero después tienen clase? Sí, de pedagogía. ¿A qué hora? 7:20 también. 7:20. Sí. Bueno, antes de comenzar con temperatura, tengo que empezar a tomar la asistencia, cuando nos lleva como 10 minutos a tomar la asistencia, ¿no? Nosotros votamos a las 7:20. Así Sí, que, sí, profe. Igual puede tomar la asistencia tranquila, profe, tranquilo porque la profe todavía no me pasó el link. Y siempre tarda un poquito así en mandarme. bueno. Bueno, atiendan. Vamos a empezar a hablar de lo que es la temperatura, entonces vamos a llegar a las 7:20 y ahí tomamos, 7:18 por ahí. Unos 5 minutos más y ya cerramos. La temperatura es un concepto algo parecido al calor. El calor, recordemos que es energía en tránsito que va de cuerpos más calientes a cuerpos más fríos. En general, ¿se acuerdan ustedes entre qué temperatura varió la temperatura de su propio cuerpo durante toda su vida? ¿Varió o no varió? De que son chicos, de que son bebés hasta hoy. ¿Varió la temperatura o se mantiene constante? Se mantiene Varió, constante. profe. A ver, Mendoza dice varió y Gabuna dice se mantiene. A ver, Mendoza, decime por qué. Al revés era, Y Gabuna, profe. bueno. Vos decís, Gabuna, que varió. Sí, varió. Bueno, explícame por qué. Y porque cuando tengo fiebre, mi temperatura corporal subió y a lo largo de mi... Obviamente. No, en la fiebre es una cuestión extraordinaria. Normalmente, desde bebé hasta la edad que tenés. Varió la temperatura. Normalmente. Inicialmente. Entonces, Porque cuando somos entonces bebés no, tenemos más profe. frío, profe. ¿Eh? Normalmente se le mantiene la temperatura, dijo recién. Claro, eso es lo que Temperatura dijo. corporal. No varía. Del cuerpo. Claro. Sí, ¿varía o no Siempre varía? siempre se mantuvo entre los 36 grados y medio y 37, exceptuando cuando te enfermas o por ahí tenés hipotermia o cosas así. Claro, exactamente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, atiendan, una característica de la temperatura, después vamos a ir acercándonos al concepto, es, imagínense que uno tiene la mano en agua moderadamente caliente, y la otra mano en agua fría. Y luego las dos la ponen en un recipiente con agua tibia,
¿Qué va a pasar? Imagínense la mano derecha estaba en agua moderadamente caliente y la mano izquierda en agua fría. Y después meten las dos manos en agua tibia. ¿Qué va a pasar con las sensaciones de la mano derecha y de la mano izquierda? Profe, te agarra como un Vamos calambre. vamos despacito. Espere, profe. No, esperen. ¿Qué va a pasar con Vamos qué? con la ¿Con el derecha agua, primero. con mi mano, con lo que siento? No. Con las sensaciones de uno, de la mano. ¿Qué va a Va a sentir uno? producir una pasmadura, profe. Primero que nada, un hormigueo, profe. Te agarra como un calambre. Bueno, pero yo me refiero a los sentidos de qué va a sentir, si es más frío, más caliente. Mano derecha, que está primero en agua moderadamente caliente y después la mete en tibia. ¿Qué le va a parecer a esa mano? Que el agua está cambio de recaliente. temperatura. ¿El agua está caliente o está más fría? Está más fría. Más fría, atiendan por qué. Escúchenme. Primero yo meto la mano en agua moderadamente caliente y después la llevo a tibia. Moderadamente caliente y después la llevo a tibia. ¿Cuál es la sensación que voy a tener cuando de moderadamente caliente, no caliente porque se me va a quemar, cuasi caliente y después la llevo a tibia? ¿Cómo me va a parecer que está el agua tibia? ¿Más? En ese caso que está más fría. Muy bien, más fría. Pero ¿cómo está el agua? Tibia. ¿Ah? Vamos con la mano izquierda. La mano izquierda está en agua fría y la llevo a agua tibia. Va a sentir la mano izquierda. Que el agua está más caliente. El agua está más caliente. Pero el agua, ¿cómo está? Realmente. Tibia. Tibia, muy bien, tibia. Entonces vieron que de acuerdo a las sensaciones previas, uno va a sentir una sensación errónea, va a decir, bueno, esto para el agua, para la mano derecha que tenía cuasi caliente, lo mete en tibia, me va a decir, no, pero esta agua está fría, está más fría. Y la mano izquierda, que está en agua fría, y lo mete en tibia, y decir, no, pero esto está caliente, ¿entienden? Para la misma agua, dos sensaciones diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las sensaciones previas. Las sensaciones previas, ¿está? Otro ejemplo parecido a esto tiene que ver con si yo tomo helado y después tengo sed y abro la canilla, ¿no? Y tomo un poco de agua. ¿Qué me va a parecer el agua? ¿Que está cómo? Tibia, profe. ¿Está caliente o que está tibia? ¿No? Diferente a la sensación de la lengua que viene con una sensación de frío, porque estaba tomando helado. ¿Está? Pero el agua no está caliente. Está a una temperatura normal. Otro experimento, si se quiere, intelectual, porque así no tenemos que manejar. ¿Qué zona del brazo de la mano yo utilizo para medir la temperatura del agua con el que quiero bañar a un bebé? Con el codo. El codo, profe. ¿Están de acuerdo? ¿Por No. qué? O la parte de arriba de la mano también, profe. La parte de arriba de la mano. Bueno, a ver, Sí, decime más por qué. sensible. ¿Por qué? Yo lo siento que es más sensible, porque me estaría metiendo mi codo para probar si la leche está caliente. O sea, por ahí meto el dedo o en su defecto No, en tiro el por- agua para bañarle al bebé, no la Ah. leche. El agua para bañarle al bebé. ¿Qué utilizas? ¿La mano? Profe, yo en Sí, realidad la metía todo mi brazo en la bañera en realidad y ahí probaba si estaba caliente o no. No metía pero solamente soy el codo. Disculpa que te diga, pero soy sensible, capaz. ¿Entiendan? En general, uno utiliza el codo. ¿Y por qué utiliza el codo? ¿Qué tiene ahí? Es más sensible. Es Siente sensible más porque el tiene calor. más terminaciones nerviosas, ¿no? Sí, es así. Tiene el codo las terminaciones orgánicamente o biológicamente, esa zona tiene terminaciones nerviosas. Mayor cantidad de terminaciones nerviosas, por eso uno tiene más sensibilidad en el codo. Esto no es para la leche, sino para probar el agua, para bañarle a un bebé. ¿Se entiende?
pongo el codo y no en la mano. Puedes poner la mano también, pero lo ideal sería que uno ponga el codo. ¿Por qué? Porque biológicamente está sustentado en que en esa zona hay más terminaciones nerviosas que en otra. No impide que uno pruebe con el dedo, con la mano, pero lo ideal sería, ¿está? Lo real después cada uno hace lo que quiere, ¿está? Otra cuestión, si tengo el aire acondicionado prendido toda la noche y al amanecer yo me visto para ir a trabajar o a estudiar o a hacer mis actividades normales, ¿todos los materiales van a tener la misma cantidad de frío o no? No, profe. El mismo celular, si uno toca, tiene un frío, el jean otro, algún otro material de plástico, ¿no? Sí, Trinidad, a ver, ¿qué decía? No, si hay algún vaso también ahí, por ejemplo, tiene otro material, o si justo llevaste y te tomaste, por ejemplo, un café con leche y dejaste una cuchara, hasta la cuchara que es de metal tiene otro, es más frío que una taza de plástico o otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, como dice Trinidad, lo que percibe la piel en términos de sensibilidad tiene que ver con que hay los materiales captan de manera diferente lo frío, tibio o caliente. Es decir, el plástico una cosa, la madera otra, el metal otra, ¿no? El papel otra. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la percepción de la característica de los cuerpos, utilizando los sentidos, se denomina a esta situación estado térmico. ¿Ah? Por medio de la piel se percibe una característica de los cuerpos que nos permite calificarlos como frío, tibio y caliente. Eso en física se llama estado térmico. ¿Ah? ¿Quién determina los estados térmicos? Los sentidos. ¿Ah? Los sentidos. ¿Ah? El tacto, fundamentalmente el tacto, ¿no? Cuando algo está frío, tibio y caliente. Por lo tanto, ojo, es una idea, una intuición que tiene que ver, fíjense, con las sensaciones previas. Y las sensaciones previas nos van a dar como una medida equívoca de si un cuerpo está más caliente, más frío, más tibio. Depende de lo que toqué anteriormente, Ya le di el ejemplo de la mano, la sensibilidad en zonas, digamos, del cuerpo humano, y también vimos que para la misma temperatura, supónganse, qué sé yo, 20 grados Celsius o 16 grados Celsius del aire acondicionado, cada cuerpo, cada objeto de distinto material la percibe a esa temperatura de manera diferente. Es decir, creo que estamos diciendo con esto que en general los sentidos no nos dan una idea concreta de la temperatura de los cuerpos, nos dan una idea general, vaga, sin certidumbre analítica y matemática correcta. ¿Tá? Por lo tanto, necesito, para determinar la temperatura real, concreta y exacta de un cuerpo, lo que se denominan los termómetros. ¿No? Bueno, dejamos ahí, vamos avanzando con temperatura. Le voy a tomar la asistencia. Y hacemos lo mismo, me pongo presente y nos vamos desconectando. ¿No? Gamberales presente, profe. Ya está. Garcete Fernanda. Ahí veo, está. Garcete Lourdes.
Gauna Camila. Gauna Camila. Presente, profe. Gauna Camila. Está bien, Gauna. Jiménez Elsa. Presente, Jiménez. Elsa. Presente. Ya está. Gómez Jessica. Gómez Jessica. Gómez Jessica. Grance Florencia. Grance Florencia. Ella Grance estaba Florencia. conectada, profe. Profe, Grance Florencia estaba conectada y se quedó sin datos. Bueno, ok. González Tamara. González Tamara. Presente, Vale. González Tamara, profe. ¿Está? Mareco Milagro. Mareco Milagros. Presente, profe Mareco. Ahí. Muy bien. Medina Malena. Medina Malena. Presente, Medina Malena, profe. ¿Está? Xiomara Medina. Medina Presente. Xiomara. Xiomara Medina.